Llegamos a mitad de semana, quinta semana de Cuaresma. El Señor los bendiga a todos ustedes, los que diariamente sacan este espaciecito de tiempo para escuchar la palabra de Dios para cada día y una breve meditación que nos puede ayudar en este camino espiritual a seguir creciendo en la fe, tratando de obedecer al plan de Dios en nuestra vida, tratando de obedecer al llamamiento que Él nos hace a seguirlo, a escuchar su palabra y sobre todo, siempre no se nos olvide lo más importante, buscar ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Desde la parroquia de Cristo Rey los saludamos, siempre con el deseo que el Señor le regale un día lleno de su amor y su bendición. Vamos a poner este día en las manos del Señor. Vamos a pedirle que bendiga todo lo que hoy queremos hacer, que bendiga nuestra vida, que bendiga nuestra familia y que nuestros proyectos siempre sean guiados por su amor y su voluntad. Imploremos el Espíritu Santo, Espíritu bueno, Espíritu de Dios que ilumina nuestro caminar y que nos conduce a la verdad plena. En este miércoles vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, que hemos venido meditando todos estos días siguiendo la directriz de nuestra amada Iglesia. Hoy capítulo 8, versículos del 31 al 42. Dirigiéndose a los judíos que habían creído en Él, dijo Jesús: si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no permanece para siempre en la casa, mientras que el Hijo sí. Por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Ya sé que son descendientes de Abraham, sin embargo quieren matarme porque no aceptan mi enseñanza. Yo hablo de lo que he visto hacer a mi Padre. Sus acciones, en cambio, ponen de manifiesto lo que han oído a su padre. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús contestó: si fueran de verdad hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Ustedes quieren matarme a mí, porque les he dicho la verdad que aprendí de Dios mismo. Abraham no hizo nada semejante. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le contestaron: nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios es nuestro único Padre. Entonces Jesús les dijo: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido de parte suya. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Simplemente vamos a destacar dos elementos de este diálogo del Señor con los judíos. Hemos dicho nosotros que el Evangelio de San Juan que estamos leyendo en este tiempo es ciertamente con un lenguaje teológico, pero tiene allí unas enseñanzas concretas para nuestra vida que son muy interesantes. Vamos a extraer dos frases de todo esto que hemos leído. Una dice: si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Todos nosotros, en nuestra condición de bautizados, somos discípulos del Señor. Recuerden que por el sacramento del bautismo, cuyas promesas renovaremos la noche de la vigilia pascual, por el sacramento del bautismo nos hacemos miembros de la Iglesia, nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos discípulos del Señor. Y Él nos dice hoy en el Evangelio: si ustedes verdaderamente guardan mis palabras,
entonces son mis discípulos. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí cada día a través de esta breve enseñanza de la poderosa palabra de Dios es precisamente, como tanto lo insistimos, sembrar la semilla del reino, dar a conocer la palabra de Dios. Pero el Señor nos dice a todos nosotros, atención, que lo más importante es cumplir esa palabra, llevarla a la práctica, que en nuestra jornada, en nuestra vida, esta palabra que vamos meditando día a día, poco a poco vaya transformando nuestro ser, en lo cotidiano, en lo real, en lo de cada momento, dejarnos llevar por el mensaje de la palabra del Señor, dejarnos llevar para interiorizarla, pero sobre todo para hacerla vida, para que actuemos de esa manera que la palabra nos enseña. Lo segundo es que nos dice el Señor que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, pero puede salir de esa esclavitud. El pecado es eso, el pecado esclaviza. Pónganse a pensar en cualquier pecado de esos que pueden ser reiterativos en nuestra vida: la mentira, la hipocresía, el deseo de venganza, los rencores, la infidelidad. Piensen en cualquier pecado. Eso esclaviza porque como que nos amarra, como que nos ata, como que crea una adicción, podríamos decir. La gente le dice a uno: padre, yo no sé a qué hora resulté metido, a qué hora resulté involucrado en esta realidad, en esta situación que hay en mi vida y que ahora me doy cuenta que me tiene ahogado. Ese es el pecado que esclaviza, las cadenas del pecado que nos atan, así como el pueblo de Israel allá esclavo en Egipto y no podía salir de allí. Ese es el pecado, esclaviza, ata, amarra, pero también nos dice el Señor que no es una situación para siempre. Él rompe el pecado, Él vence esas cadenas, Él nos libera, Él nos desata, pero nosotros debemos querer la libertad, porque ¿cómo hacen si el esclavo quiere seguir esclavo? ¿Cómo hacen para liberarlo? No se puede. Tiene que querer salir de su esclavitud. Nosotros estamos llamados a salir de la vida de pecado en este tiempo final de la Cuaresma. Recuerden, es muy importante reflexionar al respecto. Salir de la vida de pecado, querer salir, querer liberarnos de esas realidades en las que todavía estamos involucrados. Pidámosle al Señor en este día que la verdad nos haga libres, que Él nos haga libres, que seguirlo a Él nos haga libres, y que queremos ser sus discípulos, por eso queremos cumplir con la palabra que Él nos enseña. En este miércoles le pedimos al Señor que derrame toda su bendición en nuestra vida. Seguimos unidos espiritualmente, los queremos mucho, donde quiera que se encuentren. Ustedes, muy queridos, nos mandan saludos desde tantos lugares, desde otros países, desde Europa incluso, desde otros continentes, porque sabemos que estamos unidos desde la fe a través de esta virtualidad. Que a todos, donde quiera que se encuentren, en otros países, en otras ciudades, los de más lejos, los de más cerca, a todos que llegue hoy la bendición. Y recuerden siempre, y no es un decir, es con el corazón, que en nuestro templo parroquial todos los días sobre el altar estamos orando por ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Mil bendiciones y recuerden que los queremos mucho.